Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. ¿Y qué tal? Sean bienvenidos una vez más, a este su podcast de confianza, su podcast 100% grabado. Esto no es en vivo, pero está grabado. Y lo grabamos especialmente, para ti, para que nos escuches un día que estés, ahorita que los días están lluviosos, nos escuches. Y creo que el tema de hoy se va a prestar mejor para que nos escuchen así con sus audífonos. Una noche lluviosa. Una tarde lluviosa, con frío, nublada. Sí. Como hoy. Como hoy. Está bonita. Al lado de la tóxica, Sí, o el está, tóxico. Está bonito. Entonces, pues, vamos a empezar a saludar hoy. Y ya lo escucharon, hoy se adelantó, está atrás de los botones, niveles, desniveles, en la pecera del amor. Se encuentra el buen David. David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los que nos escuchan. Gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Don Protocolo. Exacto. Y también está con nosotros Diana. Hola Neto, hola David. Sí, hoy andamos por acá, en esta tarde lluviosa, muy ad hoc para el tema. La verdad es que yo creo que así como que hasta faltó algo para que se armara bien la bohemia, pero, o sea, sacar aquí la tertulia, pero bueno, ahorita vamos a ir platicando, vamos a ir escuchando del tema y ustedes dirán si sí o no se presta para esta tarde. Y nos acompaña hoy también Jazmín. Hola Jazmín, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues ya escucharon. Y sí, el tema de hoy vamos a hablar de poesía. Y para eso nos acompaña hoy Jazmín Betsabeth Pérez Velasco. Ella es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica. Sí, correcto. Sí, así es. Entonces ella nos va a estar comentando un poquito, porque pues el tiempo a veces no da para platicar mucho, pero un poquito de qué es la poesía y sobre todo esta vertiente de la poesía náhuatl. sobre todo lo que ella escribe y hace, ¿no? Vamos. Nos hablas acerca de poesía. Esperen. Ahora sí me voy a colar. Sí. Es que les comento que, bueno, yo la conocí en un curso que nos fue a dar a la escuela. Y la verdad es que les comentaba a ustedes, ¿no? La pasión con la que daba la primera clase, dije, no, o sea, eso es algo que tenemos que promocionar y promover por todos lados, ¿no? Esta parte de la poesía náhuatl, que es su pasión, porque ahorita que la escuchan platicar verán. Pero ahora sí, cuéntanos, ¿qué es esto de la poesía náhuatl? Sí, pues como bien lo dices, o sea, es un tema que a mí me apasiona muchísimo, que creo que tiene muchísimo de qué platicar y que es importante para nosotros como mexicanos y como estudiosos en general de nuestra cultura y de dónde venimos, ¿no? Vaya, a mí me apasiona este tema, no sé ni por dónde empezar, pero... Ok, mira, yo sí tengo una pregunta para que vayamos entrándole un poquito a la carnita. ¿Cómo llega el náhuatl a tu vida? A mi vida. Pues no como tal, no he tenido como una experiencia directa, pero en sí creo que la poesía náhuatl es de mis primeros acercamientos a la poesía en sí. Desde esta leyenda que está en el billete de a 100, Sí. en el billete de Nezahualcóyotl, a mí me encantaba leer ese fragmento. Y entonces yo iba desde la primaria y lo recitaba, y siempre que me caía ese billete en las manos, ahí me daba por leer ese fragmento. Y ya me lo sabía, pero a mí me emocionaba leerlo. Entonces yo creo que fue de mis primeros acercamientos a la poesía en sí. Y poco a poco fui conociendo un poquito del náhuatl. Palabras yo no lo hablo, pero pues sí estoy aprendiendo. Empiezo por palabras, por algunas expresiones. Yo también tengo algunas palabras, tengo Metepec, Tultepec, Temascaltepec, y bueno, por ahí podemos empezar todos a hablar náhuatl, todos los lugares que también tengan algún nombre. ¿Nombre de origen se dice, Diana? Pues tendría que ser, más que nombre de origen, pues al final de cuentas también es el nombre que se les puso. Ok. Sí, y sí, o sea, realmente está en palabras cotidianas. A mí me sorprende el alcance que ha tenido el náhuatl, incluso para transgredir fronteras. O sea, la palabra chocolate es una palabra de origen náhuatl, que se ha adaptado a otros idiomas, ¿no? Y ya la tenemos en inglés, en francés y en otros idiomas.
Y eso es lo que a ti te llevó a acercarte a esta poesía. Sí, en realidad la literatura prehispánica en general me gusta, por lo que creo que tiene que decirnos a nosotros, no solo como cultura, sino también como mexicanos. Ok, también entendiendo esa parte que creo que el náhuatl es una un idioma que nos representa a todos como mexicanos, más allá de los lenguajes locales, los idiomas locales que llegaran a ser otomí, mazahua, cualquier otro. Creo que el náhuatl es un general para todos, ¿no? Para el mexicano. Y retomando un poquito el tema, ¿cómo tú decides decir, va, esto es lo mío? O sea, ¿en qué momento tú decidiste y cómo fue cómo tú poco a poco fuiste abordando el decir, pues tengo que estudiar esto, tengo que ver aquello otro? ¿Cómo fue ese camino? Bueno, a mí me emociona la literatura en general. Todavía no tengo como una especialidad, pero yo creo que voy a irme por la literatura mexicana. La literatura mexicana empezando desde estos tiempos prehispánicos. Y pues no sé, o sea, yo creo que voy a seguir aprendiendo, todavía no lo sé, realmente todavía no domino el tema. Voy a empezar por aprender náhuatl y sí, o sea, yo creo que voy a ir poco a poco. Todavía no diría que lo tengo, pero voy poco a poco. Y es ahí donde está, yo creo que el propósito de la plática, ¿no? El que tú cuando llegaste nos decías, es que no es lo mismo poesía en náhuatl que poesía náhuatl. Ahí, ¿cuál sería la diferencia? Sí, pues la poesía en náhuatl iría en estricto sentido la poesía que se dice y se escribe en náhuatl. Y la poesía náhuatl es toda esta poesía de origen mexica que nos llega pues desde tiempos prehispánicos, que se ha logrado conservar gracias a estudios de nahuatlólogos ya desde hace varios años, pero pues igual es un proceso que ha ido poco a poco. Realmente de literatura náhuatl todavía tenemos muy poco, entonces pues todavía estamos en eso. Entonces digamos que la literatura náhuatl es aquella que ya se ha interpretado y que a lo mejor incluso se ha traducido, ¿no? Para que ya podamos leerla, en este caso en español. Efectivamente. Sí, gracias a nahuatlólogos que ya se han dedicado pues al estudio de expresiones como tal, que han hecho estudios incluso en zonas, sobre códices directamente, y que sí, ya han dado sus propias interpretaciones, porque incluso es difícil traducir algunas ideas, entonces es algo que ellos han estudiado. Sí, porque yo tengo entendido que, por ejemplo, el náhuatl, o nosotros queremos interpretarlo de manera literal, o sea, traducirlo, mejor dicho, no interpretarlo, o sea, traducirlo, y de repente no, o sea, tiene un sentido figurado, es un lenguaje muy adornado en algunos casos, que si tratamos de traducirlo así, tal cual, de blanco, blanco, o sea, pues no va a suceder así. Entonces, creo que ahí es donde radica la riqueza de la poesía náhuatl, ¿no? También, que a la hora de traducirla, realmente logres interpretar. Fíjate, lo que el autor escribió. Es algo que seguimos haciendo los mexicanos, ¿no? Le damos un significado infinito a una sola palabra, ¿no? Pues tenemos ahí la más mexicana, que es la chingada, y que le tiene 1000 significados. No sé, creo que ocurre lo mismo en el náhuatl, por lo que comentas. Sí, no son significados como, bueno, sí se podrían entender como significados, pero lo que pasa con el náhuatl es que se basa mucho en lo que son los difrasismos, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, y en metáforas. Entonces, traducir todo esto que simboliza algo complejo en algo concreto, como una palabra, pues es lo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo y que sí, no todo es traducible. A ver, nos hablas de estas partes, ¿no? De estas... Se me fue la palabra. La segunda la agarré, metáforas, la primera dijimos Difrasismo. Disfrazismo. Ah, ok. Sí, bueno, el difrasismo son precisamente expresiones de las que se apoya el náhuatl para abarcar ideas complejas. Tenemos, por ejemplo, y ya para irnos introduciendo un poquito en el tema, una que es Inxochitl Incuicatl, que se podría traducir, la más directa, flor y canto. Y es un difrasismo que engloba todo lo que implica la poesía. ¿Okay? Entonces, el difrasismo se compone de eso. Son dos elementos tangibles, flor, canto, pero que engloban algo muchísimo más complejo.
eso es un difracismo. Y en el náhuatl hay muchísimos. Fíjate, yo lo entendí como cuando decimos está pardeando. Es entre la tarde y la noche, pero es un solo momento, ¿no? Entonces, Sí. algo así tiene el náhuatl, tiene muchas de estas palabras. ¿Alguna otra que nos puedas decir? Sí, hay varias muy interesantes. Repito, estas pues obviamente no son objetivas, vaya, no se podrían entender de la misma manera todas las veces. Una que a mí me gusta mucho es Inixtli Inyolotl, es ojo y corazón. Y es un difracismo que se usa para entender el espíritu de una persona, su personalidad, que es el rostro, lo físico, y los sentimientos, que es el corazón. Fíjate, en la casa le hubieran dicho, enamórate del corazón, no de la cara. Pero es que esa es la parte interesante, ¿no? Que creo que, bueno, al menos yo no recuerdo, por lo menos en las clases de la escuela, que hayan llegado o que nos hayan explicado estos puntos. Y creo que es interesante, como bien lo decías, como mexicanos, pues el conocer, el rescatar y el difundir esa tradición, estas palabras, estos conocimientos inclusive. Sí, que nos van a ayudar a comprender varias cosas y cómo ellos las estaban recibiendo. Uh-huh. Porque es justamente esa parte, ¿no? El de queremos traducir, no interpretar. Y creo que el náhuatl no se traduce, se interpreta, sí, ¿no? Porque sí. puedes tener ahí las dos palabras, pero todo lo que implica, todo lo que engloba, y el contexto en el que se usa. Uh-huh. Porque ahí es justamente donde vamos a encontrar el sentido de la palabra, ¿no? En el contexto en el que se está utilizando. Sí, efectivamente. Depende mucho de cómo se esté aplicando en un contexto para poder interpretarlo de cierta manera. Uh-huh. Entonces no andemos ahí tratando de traducir el náhuatl para que luego sonemos como cuando traducimos todo al inglés así bien mocho y raro. Sí. O sea, aprendamos que cada idioma, cada lenguaje tiene su propia interpretación, sus reglas gramaticales y demás, y entonces eso es lo que los enriquece y los hace únicos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y también lo que pasa a veces es que se tiende como a cambiar esta idea, es decir, sin comprender bien cómo está funcionando, se empieza como a confundir un poco. Entonces, cuesta un poquito más trabajo luego juntar todo esto. Uh-huh. Ok, fíjate, sigue pasando en español y en náhuatl la complicación del lenguaje, ¿no? Y los significados, sobre todo, cómo hablamos, qué hablamos y en dónde hablamos. Sí. ¿No? Y auméntale eso a la poesía que mencionamos alguna vez aquí entre el colectivo, que la poesía era muy complicada porque es muy personal. Ahora auméntele en la poesía náhuatl que hay que decir en dónde, con quién y cómo. O sabe interpretar este tipo de metáforas, como nos decía, ¿no? Uh-huh. Sí. Al ser un idioma tan metafórico, porque esa es la realidad, o sea, queremos entenderlo tal cual nuestra estructura mental que ya nos han creado, ¿no? Así de, la palabra se traduce así, se dice así, pero ya a la hora de que lo lees, y ahí es donde radica la parte rica de la poesía también, ¿no? Creo que el problema es que, o al menos algunos de los detalles, que se quiere traducir del náhuatl a la Real Academia del Español, ¿no? Y no, realmente tendremos que transformar traducir el náhuatl al castellano mexicano. Porque sí, o sea, los mexicanos somos así, hablamos así. Sí, y de hecho es lo bonito también de cualquier lengua en general, pero por ejemplo del español, que tenemos un español propio de aquí de México, y aquí mismo en México tenemos español propio de cada zona geográfica. Sí, entonces sí, eso es igual, muy traten de interesante. explicarle a un extranjero el ahorita. Sí. Entonces va a decir, pues ahorita es ahorita, ¿no? Y si lo Ahorita, hacemos más ahorita. chiquito, ahorita, es más tiempo. Sí. Menos tiempo. Menos tiempo. Para el extranjero es menos tiempo, para nosotros es más tiempo. Entonces Sí. es complicado. Entonces sí tendremos que traducirlo, pero al castellano mexicano. Sí, y aún así, o sea, nos falta envolvernos del contexto, de cómo somos nosotros los mexicanos y... A lo mejor, a ver, esto es a lo mejor una excusa mía, Uh-huh. pero digamos que esto pasó hace 500 años, un poco más, y el problema es de que trataron de borrarlo, pero se quedó, ¿no? O sea, fue una tradición de, pues, pasarlo, mira, antes decían esto, ¿no? Y sobre todo se fue perdiendo algunas
algunos simbolismos o algunas palabras se fueron modificando dentro del tiempo, ¿no? Pero yo creo que ese es también un pretexto, ¿no? Es que fue hace 1000 años, bueno, ¿dónde sí? 500 años. Fue hace 500 años y nadie lo perduró. O sea, y los que los perduraron, pues se lo acabaron porque los acabaron, ¿no? Entonces, pues no puedo decir que es 100% esto, porque no hay quien me lo diga que sí es cierto, ¿no? Sí, y es lo que pasa pues con la historia en sí, ¿no? Nosotros lo único que tenemos de evidencia pues es lo que queda a través del arte, por ejemplo, a través del canto precisamente, de la poesía, porque en sí nosotros no somos testigos hasta que nos acercamos a este tipo de textos, por ejemplo, ¿no? Y que en serio sí podemos compartir el sentimiento de esta cultura y solo así podríamos atravesar los 500 años. Nos decías hace ratito, antes de que empezáramos la grabación, que justamente la poesía va de la mano con la música, ¿no? La danza, esa parte. A mí me llama muchísimo la atención porque efectivamente creo que ninguna de las expresiones artísticas, o sea, están desligadas de las otras. Creo que van de la mano, pero me gustaría mucho que nos explicaras eso, o sea, o al menos en los ejemplos que nos traes, a ver. Okay. Sí, esto de la relación que existe entre la poesía y otras manifestaciones artísticas es en general desde toda la historia de la humanidad que se empezaron a manifestar las expresiones artísticas. Sucede, por ejemplo, en el griego, estos primeros cantos, ¿no? Homero era eso, era puro ritmo y era danza y era memoria. Y todo se aprendía a través de la memoria. La poesía es eso, es ritmo. Entonces, gracias a la música y a la danza es como se puede también entender el ritmo y esta poesía, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la poesía funciona de la mano de la música, de la danza, algunas veces más que otras, de diferente manera, en diferentes culturas. ¿Qué pasa con los mexicas? Ellos también se dan cuenta que a través de la danza y de la música ellos pueden expresar distintas formas. La poesía náhuatl tenía un tinte religioso fundamental para su construcción cosmogónica que ellos tenían. Entonces era a través de la danza y del canto que ellos podían, por ejemplo, memorizar, enseñar, comunicarse con lo divino. Uh-huh. Mencionó algo que sí me llegó. Dijo, la poesía ritmo. En mi mente se fue, pero me perdí de lo demás y dije, entonces la poesía tendría que ir o tendría que calmarte o ir con tu corazón, que es lo más rítmico que tenemos nosotros. Sí, realmente, y también esto lo han dicho varios expertos, el corazón es como el sol del humano, pensando en un sistema solar en el que todo circula alrededor del sol. El corazón es esta fuerza solar que tenemos los seres humanos, que nos está dando ritmo, que nos está dando vida, y que pues claro se podría entender también con el arte, ¿no? Y sí, o sea, en este latir del corazón está el ritmo de la poesía, del arte, de cuando bailamos, por ejemplo, y por eso nuestro corazón se acelera, y nuestros sentimientos, y también por eso el corazón se acelera. Bueno, y para que calmemos nuestros corazones, ya lo dijo Diana, aquí Jazmín trae algunos de poemas. Uh-huh, sí. ¿Podrías recitarnos algo, no sé, cómo se dice? ¿Sí se dice por recitar? Sí, ¿O sí, poesiar? Recitar está Okay. bien. Uh-huh. Este primero que les voy a leer es lo que se conoce como cantos floridos. Son los cantos que suceden, que se escriben, que se componen antes de la llegada de los españoles. Okay. Esta es una traducción de Garibay Quintana. Es uno de los primeros que empezaron con esto precisamente. Y el texto es de Yoyotzin. Dice así. Vivimos en buen tiempo. Vivimos en buen tiempo. Vivimos sobre flores, oh amigos. Aunque así es un momento, que así se viva. Yo soy Yoyón, aquí me alegro. Nuestra cara, nuestro corazón vinimos a conocer. Bellas son nuestras palabras, oh amigos. Solo por breve tiempo,
aunque así sea un momento, que así se viva. Bravo, bravo. Y como pueden notar, realmente es poesía sencilla, o sea, es muy digerible, pero es muy profunda. Y creo que eso es lo bonito de la poesía. Alguna vez me dijeron lo más sencillo es lo más complicado. Y estoy totalmente de acuerdo. Y también platicaba eso con una persona muy especial para mí, sobre eso, sobre la sencillez de la poesía, porque solo a través de la sencillez de la poesía es que nos puede tocar verdaderamente. Es que yo creo que digo que las cosas se dicen directamente. Lo más sencillo para que lo entendamos los más brutos. Pero fíjate que sí, o sea, como bien lo dices, es muy digerible, es muy sencillo, incluso hasta cortito, pero el mensaje que lleva de fondo te puede llevar días, meses y años rascándole. Sí, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, este texto breve, o sea, te puede atrapar de distintas formas y un día lo vas a leer diferente y al siguiente quizá diferente y vas a ver algo, entonces, esto es la riqueza de la poesía. Y lo que nos mencionabas antes de este fragmento, ¿no? Que esta poesía también era en muchas ocasiones muy dadas a esa cuestión espiritual, ¿no? Ese contacto, no solamente, no hablemos de espiritualidad de un ser divino, sino que pues sabemos que para nuestras culturas prehispánicas, o sea, la espiritualidad era desde el contacto con la misma tierra, ¿no? Esa relación hombre-naturaleza. Sí, y qué bueno que lo mencionas, Diana, porque precisamente desde la simbología del flor y el canto está eso. Tenemos el primer elemento que es flor, que está recuperando lo terrestre, este contacto con la tierra, lo que suele ser cotidiano, ¿no? Porque las flores, si bien son hermosas, están en todas partes. Y el segundo elemento, que pues es el canto de las aves, que es como lo volátil, lo que está un poquito más perdurable, pero que a fin de cuentas es lo que está en el aire, ¿no? Lo que se queda después del contacto con lo terrestre. Y entonces el flor y el canto es precisamente eso, es la conexión entre lo terrestre y lo divino. Y es muy interesante de ver porque los tlamatinis, que eran quienes escribían y se encargaban de esto, eran las personas encargadas, tenían la misión divina de comunicar al ser humano con lo divino, y era a través del flor y el canto. Fíjate, escucho esto y analizo un poquito lo que es la literatura de manera general, ¿no? En el mundo, y cómo si las poesías surgieron así. O sea, el origen de la poesía es ese, ¿no? O sea, el querer establecer un contacto con esos seres divinos, y entonces te creo una obra donde te hablo de tu belleza, de tu naturaleza, o de tus desgracias también, porque la poesía no nada más es todo hermoso. Alguna vez les decía yo a mis alumnos, la poesía tiene la cualidad de embellecer hasta los temas más tristes o dolorosos. Efectivamente. ¿No? Que para el hombre pudieran ser muy tristes o dolorosos. La poesía lo embellece. Y ahorita que te escuchas, o sea, este fragmentito tan chiquitito, o sea, de estamos a tiempo, aún a tiempo, y dices, ay, te pones a pensar. Sí, es lo que te decía, o sea, te da para días rascarle a lo que te quiere decir, ¿no? Y por ejemplo, ahorita lo aterrizo un poco más a la cuestión musical, en el sentido de que efectivamente nuestras culturas prehispánicas, en ese sentido, tenían contacto con esta parte, porque curiosamente cuando llegan acá los españoles se encuentran de todo, menos instrumentos como ellos los conocían, ¿no? Se encuentran muchos instrumentos de viento, muchos instrumentos de percusión, pero que al final se transforman en este sonido, ¿no? Que se vuelve efímero, que se va perdiendo. Y con esta parte del ritmo, de los sonidos, inclusive hay relatos, ¿no? En las cartas donde decía, es que se escucha ruido. Para el oído que llegó, sí era ruido, ¿no? Pero acá había todo un significado, toda una connotación, porque no solo era la transmisión del conocimiento a través, o sea, era el ritual, era la atmósfera, era todo ese momento lo que se estaba conjugando para poder hacer la transmisión del conocimiento. Sí, que además eran instrumentos que semejaban ruidos de la naturaleza, ¿no? Tenemos ruidos, instrumentos musicales que hacían el ruido del agua, que hacían el ruido de las aves. Sí, y era muy bello este tipo de música porque era una manera de acercarse también con la naturaleza. Wow. Está bien profundo, nomás estoy viendo aquí y aprendiendo. Nos comentabas que había la otra figura que existe, me dijiste, ¿metáforas? Sí, los difrasismos. Ajá. Y la otra dijiste que había otra metáfora. Sí, eran metáforas. Sí, metáforas. Ah, sí. A ver, ¿cómo? ¿Qué metáforas podemos encontrar dentro de todo esto? Ok, bueno,
entendemos como metáfora esta figura retórica que suplanta el significado cotidiano de algo para hacerlo, darle una nueva simbología, ¿no? Metáforas hay muchísimas, por ejemplo, esta del xochitl, o sea, la flor, está representando todo lo que es frágil, efímero, pero que al mismo tiempo es hermoso, y eso es la vida. Entonces, esta sería una metáfora de la vida. La vida es frágil, es delicada, pero es hermosa como una flor. ¿Okay? El canto sería una manera como de interpretar una metáfora del arte. El canto es lo que se queda después de la existencia de nuestro paso por la tierra. Y eso es el arte, lo que perdura después de nosotros. No sé si me expliqué. Sí. Sí, pero me encanta ver la carita de Neto así de... Wow. Sí. No, bueno, es que, bueno, aquí es donde ha de ocurrir todos los problemas y las contradicciones de los mismos, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir esto? No, pues, quiere decir esto otro. Entonces, como en todos lados va a haber problemas. Sí, claro, esta es una interpretación que pues yo coincido con los nahuatlólogos que lo han hecho y que en sí pues el náhuatl es eso, es simbología. Entonces son muchas metáforas, son metáforas muy interesantes y sí, que empiezan a darnos una idea más compleja de lo que se está diciendo. ¿Qué es lo más difícil que te has encontrado dentro de todo esto? Lo más difícil. Yo creo que difícil como tal no, pero yo creo que lo más poderoso que sí me he encontrado con esta poesía es lo mucho que me ha tocado, es decir, lo mucho que ha podido decirme. No sé si de alguna manera responde tu pregunta, pero el poder que tiene la poesía para mí decirme, híjole, es que tú también estás como ellos, no sé, quizá marchitándote, pero viviendo. Es como una forma a mí de decirme, aquí estoy yo, poesía, y te estoy cantando a ti. Entonces, sí, no diría si es lo más complicado, pero sí es lo más poderoso. Ok, es que a esa pregunta la acompañaba que es lo más fácil, lo que más te ha divertido de todo esto. Lo que más me ha divertido, o lo que más me gusta, lo que más me apasiona de esto es la relación con la naturaleza. Es decir, encontrar elementos que a mí me gustan, como los colores, como el agua, como las aves. Son elementos que a mí me gustan, que siempre me han como comunicado con la naturaleza. Entonces diría que eso sería lo más sencillo de acercarme a la poesía náhuatl, porque son elementos que me atraen. Wow, qué interesante. Entonces, sí, está profundo el programa de hoy. No, sobre todo esta parte que te genera, bueno, a lo mejor te está generando a ti personalmente un contacto distinto al que normalmente veías, ¿no? No sé desde cuándo ya empieza esta chispa, este devenir, pero sí te está generando, el día a día te está cambiando, te está llenando este pensamiento. Sí, de alguna forma me ha como complementado también mi forma de percibir las cosas. La poesía náhuatl es muy reflexiva, invita a este diálogo interior y exterior. Es decir, nos ayuda a comprender mucho a otros seres humanos, a comprender esta cultura de otra forma diferente a como nos enseñan en la primaria, pero además es un diálogo interno. Entonces, es un diálogo que tú puedes hacer contigo mismo para encontrar, o sea, una forma de entenderte. Yo creo que los que nos estén escuchando y sean de esas personas que se han detenido a leer poesía en algún momento de su vida, yo he de admirar a las personas que leen poesía porque la poesía no es fácil, ¿no? O sea, no es lo mismo leer que interpretar. Claro. Porque tú puedes leer todo, yo creo que cuando sabemos leer, sabemos decir la palabra que estamos viendo, pero el que ya puedas interpretar y que además puedas coincidir con lo que el autor trata de expresarte, el mensaje que te dio, ya decía hace ratito David, ¿no? Es que la poesía es egoísta porque el autor pues escribe lo que siente, pero cada quien entiende lo que quiere, y esa es una realidad. Pero cuando llegas a empatar con lo que el autor te está transmitiendo, y si realmente te llega de esa manera, o sea...
Hay una explosión ahí. Yo creo que hay textos que a lo mejor los lees 1, 2, 3 veces y como que te va diciendo lo mismo, ¿no? O sea, como que el mensaje está más claro. Pero, por ejemplo, acá, y yo lo veía en las primeras sesiones que nos daba, esta parte de que ese mismo texto podía quedar en ese momento, ¿no? Y la siguiente sesión podía también quedar. Entonces, bien lo dices, esta parte en donde te dice todo, pero a la vez te dice nada y a la vez te deja con esta duda de aquí aplica, aquí puede aplicar o yo lo entiendo así. Entonces yo creo que esa es la valía que tiene ahorita la poesía, ¿no? Porque ahorita cada uno de los que nos está escuchando entendió algo y lo está aplicando o le cayó así como cuando andas medio depre y todas las canciones te quedan. Así lo puedes aplicar, ¿no? Sí, pasa con la poesía. O sea, yo creo que también es una forma de esta necesidad del ser humano de sentirse identificado, de sentir que no está realmente solo. Entonces creo que la poesía en ese sentido es una oportunidad para verdaderamente confirmar que son sentimientos universales, ¿no? Que es cierto que cada quien los percibe diferente y eso no quita la idea de que cada quien tiene su propia forma de afrontar distintos sentimientos, pero son verdades universales, ¿no? Como la muerte, la existencia. Digo, ¿quién no se ha preguntado qué pasa más allá de la muerte, ¿no? Entonces, yo digo que nomás venimos el día 2 por nuestra faldrita y nos vamos. Sí, es posible, ¿no? O sea, yo no dudo que sí realmente vengamos de nuevo a comer. Sí. Sí, no, si yo regreso es a eso, a comer, Un molito, no van a poner que... Sí. Entonces, ok, ¿qué continúa para ti? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que ves en el futuro de la poesía? ¿En el futuro de la poesía en general? Tuyo, principalmente. Mío, ok, eso sí es un poquito más complicado de responder. Mi objetivo es no hacer propaganda de la poesía, sino transmitir la poesía. Que tengan la oportunidad de acercarse a la poesía, de tratar de comprenderla mejor. Y la forma en la que yo lo quiero hacer es a través de las infancias. A mí me gustaría que los niños empiecen a acercarse a la poesía, porque creciendo de la poesía van a poder estar en un mejor diálogo con ella cuando crezcan. Y creo que si hay una forma de apoyar a las poesías es a través de la literatura y particularmente de la poesía. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo lo que quisiera es seguir aprendiendo mucho. Me falta mucho por leer, o sea, y de este tema también, o sea, hay poesía náhuatl que está saliendo. Entonces, a mí me gustaría leer más sobre poesía náhuatl. Poesía en lenguas indígenas es muy bonita. Seguir leyendo poesía mexicana, aprender, crecer en poesía. Yo la verdad tampoco soy experta en poesía, no es como mi especialidad. ¡Ah, caray! Sí, a mí me cuesta un poquito de trabajo la poesía. Sí es algo que me gusta, me apasiona. Pero es que yo amo a la poesía, pero no sé si ella me ama a mí. Entonces... ahora entiende. Ajá, es algo que estamos trabajando, que también yo estoy trabajando. Es una forma en la que yo me estoy acercando también a ella. Yo creo que vamos a entendernos muy bien, porque realmente, o sea, yo nací para la poesía. Entonces, sé que hay una forma de acercarme, pero todavía no logro decir que ya estamos como muy enraizadas. Pero esa es la parte que yo creo que también motiva a otras personas que nos escuchen a decir, oye, la poesía suena interesante, ¿no? Quiero descubrir más. Y ahorita que así, yo estaba ahí tratando de recordar cómo se llama el señor que hizo la compilación de la poesía prehispánica, y es Ángel María Garibay Quintana, ¿no? Porque de repente cuando hablamos de poesía mexicana y a lo mejor de la poesía más antigua, creemos que previo a la llegada de los españoles pues no había nada de eso, ¿no? Uh-huh. Digo, creo que nos han desdibujado mucho la historia y por eso de repente pues no tenemos conciencia de lo que ya existía. Y a veces asociamos nada más la poesía pues con Sor Juana, ¿no? O sea, decimos, es que si se habla de poesía mexicana, solamente Sor Juana, ¿no? En esos tiempos, o Juan Ruiz de Alarcón y cosas así. Sí. Y ya son escritores novohispanos que ya tienen toda esa influencia europea, pero que también tienen esos matices. Por ejemplo, Sor Juana sí tiene esos matices indígenas, sí, claro. 100%, sí, ¿no?
y que ahora podamos ver esa literatura, esa poesía del México prehispánico, como ahorita lo decías, ¿no? Es poesía florida, no sé. Sí, estos son Ajá. cantos floridos. Cantos floridos, ¿no? Que son previos a la llegada de los españoles y que podamos ir descubriendo también esa parte. Creo que es bien importante porque no solamente es escuchar las palabras, como bien lo decías, es conocer el contexto, la cosmovisión Sí, y darnos cuenta que tenemos un antecedente bastante valioso. Sí, claro, y que son nuestras raíces, o sea, es una forma también de entender de dónde venimos y venimos de esto, ¿no? De este acercamiento con la naturaleza que si bien hemos perdido, pero que pues podemos todavía recuperar a través de la poesía. Ujú. Ok. ¿Nos traes otro ejemplo? Sí. Ay, perfecto. Vale. Estamos aquí. Sí. También para... Es que Tú dale. hay que aprovechar. Sí, Sí, ya estamos ¿verdad? aquí muy cómodos, ¿eh? Sí, este, como bien lo dijiste, Diana, es un canto florido, son cantos muy alegres, cantos coloridos, que tienden como a traer estos elementos alegres que encontramos en la naturaleza y que también, pues, que reflejan mucho, ¿no? Del contexto, como bien lo dijiste, en donde estaba, ¿no? Que era un contexto muy, muy natural. Ahorita vamos a leer otro tipo de canto, que también es antes de la llegada de los españoles, pero esto es un poco... se conocen como cantos de angustia. ¿Okay? Ah, caray. O sea, Tú cantos escúchalo de y ahorita. angustia. Canto de Sí, angustia. escúchalo y ahorita te angustias ya. Sí, sí, porque ya hasta dije, no, pues aquí. Este en particular a mí me gusta muchísimo porque, digo, después de lo de la pandemia y que perdimos a personas que eran importantes para nosotros, Sí. se llama Dolor en la amistad. ¿Okay? También quiero que noten, por ejemplo, esta importancia que para ellos tenían la amistad, el amor, esta hermandad entre hombre y hombre en general, ¿no? Dice así. Mi corazón llora, soy desdichado sobre la tierra, solo sufro angustia, cuando recuerdo que yo no gozo, que yo no tengo dicha sobre la tierra, solo sufro angustia. Aunque tú y yo somos cual plumas de quetzal, aunque tú y yo somos cual joyeles ricos, oh, amigo mío, ¿acaso de verdad, amigo mío? Es por el mandato del Dios que nos queremos, y por eso medito, así has de desaparecer, aquí están tus flores. También es una traducción de Garibay Quintana, y pues, como pudieron notar, o sea, es esta angustia por perder a un amigo, ¿no? Espérame, le cambió muy rápido, ni siquiera me dio 5 segunditos para decir, para digerirlo, está... Estábamos en el de te dejo tus flores. Sí, también es una forma también de cortar la angustia porque sí, o Sí. sea, precisamente nos transmiten todo esto, o sea, nos transmiten la angustia, la alegría, el miedo. Sí, creo que La resignación. en estos tiempos todos vamos a entender esto Sí. muy, muy distinto. Y Pero fíjate, o sea, son textos que se escribieron hace 500 años, más de 500 años. yo creo que los escribieron para esta temporada. Pero sí. Pero esa es la cuestión, ¿no? O sea, la característica que tienes que está perdurando. O sea, Claro. es atemporal esto. Sí, Que esas y eso sensaciones... es la poesía es atemporal, y bien lo dijiste, o sea, estoy totalmente de acuerdo, es atemporal, nos queda ad hoc en cualquier época, y este miedo de perder a un amigo, o sea, yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? O sea, se puede perder todo lo demás, pero perder a un amigo verdaderamente nos asusta. Sí, gacho. Sí, y esto tenían pues estos cantos de angustia. Yo cuando leo trato como de combinar un florido, uno de angustia, porque si no, sí te da el bajón. Ya te digo. Sí, ya nos diste el bajón, Arta. Por favor, ayúdanos y danos algo Un que nos levantón. alegre, por favor. Algo más alegre. Ajá. Sí, de hecho, aquellos TikToks que estén ahí, pues pueden utilizar este audio previo y hacer algún videíto por ahí. Fíjate que yo creo que, bueno, ahorita platicaremos esa parte, ¿no? Como le preguntabas, ¿hacia dónde va la poesía, no? Pero antes de eso, Ok. otro ejemplo, por favor. Ok, uno más colorido. O el que Sí. tengas, no importa. Sí, el que te guste, que te agrade. El que tú quieras, que A todos mí me nuestros gustan todos. escuchas. El que quieres que nuestra audiencia escuche. Este es muy bonito. Este me gusta porque tiene esta esencia del carpe diem, del disfruta el momento aquí y ahora mientras dure. ¿Ok? Dice así.
Bebamos ahora, comamos ahora cacao floreciente, con él deleitémonos, que ya sus corolas abrieron sus flores. El cacao floreciente embriaga mi corazón, con él ande yo adornado, y de igual modo también pueda ir mi corazón, que no se marchiten las flores. Que yo me vaya así, de igual modo, dad mi guirnalda, que mi corazón de flores entreteja con flores de allí, que no se marchiten las flores. Que yo me vaya así, del mismo modo, dad mi guirnalda. Ahora sí les doy su minutito. Okay. Y aquí tenemos como esta idea de, mientras tú tengas tu taza de chocolate y la tengas en tus manos, disfrútala. A mí me sonó una pachangota, ¿eh? Sí, también, Sí, ¿no? a mí me sonó una pachangota. Estamos aquí, bebamos, comamos y vamos a ver qué pasa. Sí, y es que, híjole, o sea, en ese sentido la poesía era eso. Esta poesía náhuatl era por un momento alegre, pero luego se daban cuenta de su realidad y venía otra vez como el bajón. Y entonces es muy interesante también ver este cambio en las emociones, ¿no? Sí, es que también es esa te digo. parte, ¿no? Es interpretar tu realidad desde la reflexión. Yo creo que nuestras generaciones actuales, sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños, de repente ya son muy sistematizados en su forma de vida, y cuando escuchan algo así te dicen, es que ¿cómo? O sea, no lo entiendo, ¿no? Uh-huh. Y justamente esa es la idea, ¿no? Ahorita lo que decías, las infancias, o sea, que esos pequeñitos vayan creciendo con eso también, porque eso les va a permitir a lo mejor darle sentido a la vida, a la existencia, porque ya hoy vemos a muchos niños, muchos jóvenes Ser un poco más empáticos. que, Creo- sí, que de exacto. verdad, o sea, están tan encerrados nada más en su mundito, a lo mejor a veces de cuestiones digitales, redes sociales y demás, que no se dan cuenta que hay más, o sea, que no están disfrutando esa tacita de chocolate, Sí. porque solamente se quedaron en el Wow. mirarla, pero no la Se disfrutaron. quedaron en aquel gran pequeño mundo. Exacto, Wow. ¿no? O Sí, sea, y no están disfrutando ese gran pequeño. desde el cacao hasta la tacita del chocolate. Ahorita que dijo eso fue así como que mi cerebro así como con chispitas explotando. No, te digo que yo me fui a una pachangota y al final me dio una cruda espantosa, pero valió la pena. Sí, y ahorita que lo mencionas, está como esta segunda parte, no es como segunda parte como tal, pero permíteme un momento. Sí, bueno, es una, pues sí, digamos una segunda parte. Una continuación. Una continuación. Se llena. Sí, Se se acaba de complementa, llenar. siento. Ujú. Sí, como bien lo dices, o sea, primero tenemos como esta idea de la alegría de la fiesta, pero luego viene la última parte de la fiesta cuando ya todo el mundo está como bajoneado. Dice: bebo cacao, con ello me alegro, mi corazón goza, mi corazón es feliz. Llore o cante, en el rincón del interior de su casa, pase yo mi vida. Oh, ya bebí florido cacao con maíz, mi corazón llora, está doliente. Solo sufro en la tierra, todo lo recuerdo, no tengo placer, no tengo dicha, solo sufro en la tierra. Y aquí está el contraste, ¿no? O sea, Sí. ya se acabó la fiesta, ya se acabó el chocolate y me di cuenta pues que el momento se pasó. Es como cuando acabas de cobrar la quincena y eres Te la completamente el rey del mundo, y ya cuando llega el día siguiente de laborar te das cuenta que sigue siendo lo mismo. Fíjate, a mí me transportó un poquito a esa parte de los adultos mayores, ¿no? Nuestros viejitos que de repente ya llegan a esa etapa de su vida de que pues ya se quejan mucho, que ya te dicen, es que ya viví, ya disfruté, ya, y, o sea... Esas Sí. añoranzas por el Sí, pasado, ¿no? También. Y, sí. y esa parte de decir que sigue, ¿no? O sea, si ya hice todo lo que tenía que hacer, por así decirlo, o sea, ¿qué más me toca vivir? Entonces, así como que esos contrastes, ay, sí. Sí, y es que representan, como lo decíamos hace rato, ¿no? Esta universalidad humana, porque a final de cuentas todos bebemos la taza de café de chocolate y estamos conscientes de que la estamos disfrutando, pero pues se va a acabar la taza, ¿no? Y no, bueno, perdón que te interrumpa, no es tanto como, bueno, yo no lo veo tan negativo, vaya, es para mí una forma también de darnos cuenta de nuestra existencia en la Tierra. Fíjate, mi abuela lo decía de una forma muy distinta. Ella decía que la vida es como una paleta de hielo. La puedes chupar, la puedes morder, o no la puedes agarrar, dice, pero de todos modos tu paleta se va a acabar. Entonces, Sí, qué mejor comértela que se Exacto. derrita, ¿no?
Sí, y así eso sí. pasar de disfrutar la flor de ese cerezo, del chocolate, como dice, Ujú. a beber la taza y después, pues si ya lo estás padeciendo, pero pues ya lo disfrutaste, ¿no? O sea, Exacto. O sea, lo bailado, ¿quién te lo quita? Ahora, aquí me pone a pensar esta parte de que esta poesía, este conocimiento se transmitía justamente a las primeras generaciones cuando empezaban a estudiar, ¿no? Entonces, Sí. ese grado de sabiduría que tú llegues a una escuela y te empiecen a hablar con esto, pues es otra cosa, ¿no? Y bien lo decías ahorita, y para llevar mi pregunta, ¿no? ¿Cómo ves ahorita las nuevas generaciones con, ya no digamos con la poesía, ¿no? Ya en general con la literatura. Porque, o sea, digamos, aquí en México somos de los países que menos leemos y demás, ¿no? Pero al final de cuentas, las nuevas generaciones están ahorita expuestas a otros tipos de, Otro tipo de lecturas, sí, de Sí. lecturas, pero también de, ay, se me fue la palabra, de, expresiones. no, ahorita me acuerdo. Ok. Pero estamos variados de muchas cosas, ¿no? De muchos países, de muchos idiomas, de muchas culturas. ¿Cómo ves ahora las nuevas generaciones respecto a la literatura mexicana? Sí, respecto a la literatura mexicana, yo creo que nos estamos separando un poquito, pero sí creo que, vaya, no creo que habría que reprocharle al mexicano el no leer cuando no nos enseñaron desde jóvenes, ¿no? Pienso yo un error regañarlos o decir, es que no leen, cuando nosotros en realidad no sabemos a lo mejor cómo acercarnos a la literatura, ¿no? Ujú. Entonces, pienso yo que es un error reprochar y regañar en vez de guiar, ¿no? Algún modo como también de aconsejar. Sí creo que nos están fallando las estrategias de lectura desde educación básica, porque no tenemos este acercamiento desde entonces, ¿no? Y es lo que, bueno, varios ya estaban haciendo, que es acercar los textos desde las infancias, ¿no? O sea, las infancias vienen ahorita representando nuestra confianza, o sea, nuestra confianza está puesta en las infancias. Ujú. Entonces, pienso yo que hay formas de acercarse a la lectura. Siento yo que no se hace de la mejor manera porque imponer tampoco es lo mejor. Creo que una persona tiene que encontrar el texto que lleva de algún modo su nombre, en el que va a poder identificarse. Y sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí creo que hay mucho que trabajar, sí creo que hay de dónde empezar a hacerlo, pero creo que nos corresponde a todos. O sea, creo que a todos nos corresponde ir encontrando esos huequitos en los que podemos hacer algo y sí, empezar desde ahí. Sí creo que hay mucho que trabajar. decías ahorita, ¿no? Tú empezaste, por ejemplo, a acercarte a esta poesía náhuatl con el billete de 100 pesos, Sí. ¿no? Con ese fragmentito que Mentira. viene ahí de a lo mejor uno de los poetas que más o que sabemos que Sí. existió, ¿no? Que fue Sí, Nezahualcóyotl. sí, y es el poeta Por músico excelencia, ¿no? O sea, excelencia. dices, pero, o sea, nos quedamos con el fragmentito y de repente dices, pues, y empieza como juego, ¿no? El de, yo sí lo alcanzo a ver, tú no, Sí, que que no se va sé haciendo qué, más ¿no? chiquitito, ¿no? Y que la letrita chiquitita, pero a lo mejor creo que también es ese propósito que deberíamos tener todos, decir, sí, pero ¿sabes quién fue? ¿Por qué escribí eso, no? Y acercarlo más, porque sí, efectivamente la educación está muy eurocéntrica todavía, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, todavía es muy dado a los estándares eurocéntricos, o sea, que la literatura es esta, ¿no? Y así, yo veo los programas de literatura, por ejemplo, no hay literatura náhuatl. Sí, no se habla y de ella. mexicana en general. O sea, exacto, ¿no? Se habla de nuevas corrientes mexicanas, pero ya hablando de Octavio Paz, para acá, ¿no? Y ya, o sea, Sí. y previo a, no hay Sí. nada. ¿Por qué la expresión? Es que ustedes no lo vieron, pero escuchó el nombre de Octavio Paz y se estremeció. Sí, bueno, es que mi sentimiento con Octavio Paz es un poquito encontrado porque yo no logro separarlo de su obra, o sea, no logro separar autor de la obra, pero independientemente de eso, siento que tenemos más que Octavio Paz. Si bien es nuestro Nobel de literatura y si Sí. bien es un genio tanto en poesía como en cuentos, o sea, sus cuentos son maravillosos, sí creo que hay muchísima más literatura de la que se puede empezar y que vale la pena. Y tenemos
autoras mexicanas. O sea, no todo gira en torno tanto a la literatura escrita por hombres, que no tengo nada en contra, ni tampoco centrado nada más en estos autores, ¿no? Como bien lo dices, Octavio Paz. O sea, no todo gira en torno a Octavio Paz. Es importante conocerlo para poder decir si nos gusta, no nos gusta, qué nos gusta, por qué no nos gusta. Creo que tendría que ser como cultura general, ¿no? Sí, es por algo que tenemos que pasar para poder decir qué onda con Octavio Paz, ¿no? Si a mí me dieran a escoger, yo me iría, por ejemplo, por Elena Garro, ¿no? Que fue su esposa, que escribieron o sea, prácticamente en la misma época, pero a mí me gusta más Elena Garro. Alguna vez estuve en un foro, ahora sí viene a mi memoria que alguna vez estuve en un foro donde se buscaba plantear estrategias para la transmisión de las lenguas maternas, ¿no? De las lenguas originarias, decían. Y mucho se discutía en ese foro de, pues es que la literatura tiene que ser nuestra principal herramienta para la conservación de las lenguas originarias, ¿no? De los idiomas originales, pero no solamente para que lo aprendamos en cuestión de lo que decíamos al principio, ¿no? La traducción, sino la interpretación de los estilos de vida, de las formas de concebir al mundo. Y ahorita que escucho estos ejemplos de la literatura, de poesía, dices, pues es que si comprendiéramos esa realidad, si comprendiéramos esos pensamientos, sería otra cosa. Y yo creo que si estuviéramos empapados y tuviéramos esa proximidad con esto desde pequeños, cuando tienes toda esa capacidad de absorber todo, ¿no? Sí, son como esponjitas. Exacto, sí. Entonces, digo, ahora yo lo estoy viendo, estoy ya trabajando con niños, entonces sí, o sea, todo lo que le digas lo absorben así, ¿no? Entonces, si desde esas edades estuviéramos inmersos y estuviéramos empapados de todo esto, creo que sí habríamos crecido con un poco más de pensamiento crítico, ¿no? Tendríamos esa parte un poquito más desarrollada y creo que, si no dices, ¿no? Nos falta mucha estrategia en cuanto a la educación. Yo creo que también comparto lo que tú dices, es responsabilidad de todos, ¿no? Si no te lo dan en la escuela, pues tú en tu casa, creo que es obligación de nosotros estar fomentando esta parte. Sí, y empezar por cosas pequeñas, o sea, cosas que nos interesen realmente, y quítense esa idea, eso es un consejo, quítense la idea de que hay gustos culposos. Si te gusta algo, que te guste y no pasa nada. O sea, siéntete orgulloso de lo que te gusta. Recuerden, tenemos un podcast justamente de gustos culposos y acabamos reflexionando de que tu gusto culposo no es un gusto culposo. Claro, es tuyo. Es tuyo, es tu gusto. Exacto. Mencionan mucho empezar con las generaciones pequeñas, ¿no? O con los niños. ¿A qué edad es recomendable yo empezar a decirle, yo papá, decirle a mi hijo, decirle a mi sobrino, empezarlo, pues, empapar de todo esto, ¿no? Ya si él decide, pues sí, me gusta la literatura, me gusta la poesía, pues ya, ¿no? Pero, ¿a partir de qué edad crees que sea recomendable? ¿O cómo yo abordar esa parte? Híjole, es una pregunta muy interesante. Yo creo, y se han hecho estudios incluso prenatales, de cómo, por ejemplo, un niño, un bebé recibe un cuento, por ejemplo. Entonces, hay teorías que desde antes de nacer incluso ya se puede hacer. Yo sugeriría que sea desde que nace. Hay muchas formas de acercarlos, no solo leyendo, sino contando historias, ir explicando. Vaya, a fin de cuentas, aprendemos a hablar así, ¿no? Aprendiendo palabras, imitando, tratando de comprender. Entonces yo creo que desde que se nace se pueden buscar estrategias para contar cuentos, para explicarle cosas. No le tengamos miedo a la capacidad de los niños. O sea, los niños pueden entender temas complejos, pero hay formas de hacerlo. Claro. Un niño puede entender lo que es la pérdida, lo que es el dolor, lo que es un duelo. Un niño puede entenderlo, pero hay que saber compartírselo. Yo creo que desde esas canciones de cuna, ¿no? Claro. O sea, tenemos esas canciones de cuna, yo creo que también estás en este origen náhuatl, y bien podríamos empezar por ahí para que también de repente vaya generando esa idea en su cabeza, vaya escuchando esas palabras, las vaya apropiando, y cuando crezca no ande tan perdido como uno y que nada más se quede con el Metepec.
Que es importante, porque a fin de cuentas es lo que está a nuestro alcance, entonces sí. Pero es importante también saber, por ejemplo, de dónde, por qué se llama así nuestro lugar de origen, ¿no? Sí, ok. Bueno, el tiempo nos ha comido ahora y creo que nos queda mucho por platicar y más. Pero antes de que te despidas, tenemos una pregunta muy importante y tú vas a ser la inauguradora de esta pregunta. Ok. Que es muy importante. Nosotros nos las hemos hecho bastantes veces y ahora es una pregunta que le haremos a nuestros invitados. ¿Salsa verde o salsa roja? Salsa verde. Y ahí se queda. Sí. Escuchen nuestro podcast, también tenemos un podcast de salsa verde, salsa roja, entonces... Okay. Sí, hablando de también estas cuestiones muy mexicanas, ¿por qué no? Sí. Hablar de, sí, creo que, y fíjate, nos faltó Creo que un mexicano tiene que enfrentar esta pregunta algún día, ¿no? algún día, Sí. claro, ¿no? Y creo que queda muy bien tu microcuento, no sé, yo creo que es... Mi microcuento. Ah, ya me acordé, sí es cierto. Fue de los Sí, mejores, cierto. igual en este curso él escribió un microcuento muy, muy padre. Sí, déjenme acuerdo. Bueno, que no Ok. se acuerde y mejor que nos los cuente otro día. Sí. Ah, no, ya me acuerdo. Sí. Nos lo va a tener que contar. No, ahí va, ya me acordé. Es sí, estaba en la cena se llama, ya me acordé. Se llama En la cena. Entonces estaba y dice: de rojo te ves mejor. Decía mientras le ponía más salsa a su taco. Ya se me había olvidado, fíjate. Sí, no, a mí se me quedó muy, muy grabado. El microcuento. El microcuento. Bueno, recuerden, estos podcasts llegan a ustedes gracias a Notas con sabor. el deleite al paladar de su boca. Y pues, recuerde, sigue comprando galletas. Estamos en nuestras redes sociales. 24 Notas Colectivo. Búsquenos en Facebook, Ajá, en Instagram, así es. en Twitter, en TikTok. YouTube, en TikTok. Ya tenemos en- TikTok. Ya tenemos TikTok, en YouTube. Escuche este podcast a En través de Spotify, en Apple Music, en iHeart, en Amazon y creo que nada más hasta ahorita. y dele like. En Google Podcast también estamos. Ok. Jazmín, ¿dónde te podemos encontrar a ti para seguir conociendo un poco más de tu trabajo, alguno de tus poemas? ¿Escribes tú? Sí estoy empezando a hacerlo, pero todavía no tengo como algo sólido. Pero sí me gustaría mucho. Aunque sea en gel, tú escríbelo, publícalo y dándolos a conocer. Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar así como Jazmín Betsabe, tanto en Facebook como en Insta. Y pues así. Ok, para que también nos siga compartiendo esta pasión por la literatura náhuatl y podamos difundirla y conocerla. Exacto, Sí. porque es lo que él comentaba, ¿no? Que aquí el podcast normalmente tocamos temas artísticos, culturales, pero no habíamos tocado curiosamente esta parte literaria. Y Sí. que ojalá que dé pie a más podcasts, a más pláticas. Ya habíamos hablado un poquito de tradición oral, justamente también hablamos un poquito de tradición oral y viene esta parte, ¿no? Viene de la mano, entonces, Sí. pues aquí tenemos diversidad de temas, así que ustedes también, nuestra audiencia, por favor díganos qué otros temas les interesarían escuchar y busquen a Jazmín para que puedan conversar con ella y siga proliferando esta poesía náhuatl. Entonces, yo no sé si ustedes, yo quisiera despedirme con otro ejemplo, no sé si tengas otro Sí, ejemplito. sí, claro que sí. Algo que digas, esto lo quiero dejar para todos los que nos están escuchando. Para la reflexión. Para que se reflexión. queden, sí. De hecho, nos despedimos para que terminemos netamente con el poema. Nos Y se queden en despedimos silencio. y se quede en silencio. Para que no los interrumpa, porque... sí, Entonces, pues ya saben, sigan a Jazmín en sus redes sociales mientras sí, él nos busca el poema. Y pues ya está lista. Así que esto es un alegro, Este es alegre. es Ya te iba a alegre, decir, déjalo en triste. Para dejarlo. No, pues es que imagínate, hubiera sido un gran final si fuera algo bien triste. Ay, tú, cada quien lo va a interpretar como Sí que me ha Exacto. pasado en clase que se quedan como muy agüitados y vamos a leer otro. Sí. Bueno, Ok, este se llama Mariposas de Canto de Sakachamachan. Sayacamachan. Sí. Dice así. Oh, amigos míos, a vosotros busco. He recorrido una a una las sementeras y estáis aquí. Gozaos alegres y discurrid unos con otros. Llego acá yo, vuestro amigo, amigos míos. ¿Cómo entre las flores vengo a introducirme? Yo flor de cadillo, yo flor de muicle. ¿Cómo yo así,
con tanta impudencia? Estoy apenado, oh amigos míos. ¿Quién soy yo? Me vivo volando, algo compongo, cantos floridos, mariposas de canto. Que mi sentimiento se revele, que mi corazón se exprese. Vengo al lado de otros, he bajado ya. Yo guacamaya primaveral llego al suelo, expando mis alas, junto a los enflorados atabales. Mi canto se eleva y se difunde por la tierra.